Psicoflix, episodio 329. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 329, en el que vamos a hablar de la terapia como acto contracultural. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento, la verdad. Tenemos un invitado que es un amigo y vamos a tocar un temazo que yo creo que también va a remover a muchas personas. Tanto como el curso que tenemos disponible hasta el 11 de marzo, que podéis apuntaros, sobre metáforas desde la RFT y ACT. Yo creo que para mucha gente va a cambiar, ¿no?, la forma de hacer metáforas. Si es que solo tenéis que escuchar algunos de los episodios que hemos emitido, ¿no?, con Luis de Amores, el webinar que también hicimos. Y creo que ya con esas dos cosas, o sea, es que tú ya vienes a sesión diciendo, ya te vuelve perfeccionista, aunque hoy tal vez hablemos de eso. Bueno, pues nada, hasta el 11 de marzo os podéis apuntar. Estoy jueves que jueves 5. Jueves 5. Uy, Sí. Pues listo. Tenéis 6 días todavía, ¿vale? psicoflix.com y os apuntáis. Cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, tenemos una persona a la que queremos un montón, un gran amigo. Él es Carlos Moratilla, es psicólogo sanitario especializado en el trabajo en adicciones y en trastornos de la conducta alimentaria. Es director de Mover Psicología, es docente en diversas instituciones, supervisor y coautor de ¿Por qué comes como comes? Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, amigos. ¿Cómo estáis? Pues contento, como te digo. Hoy también. va a ser un podcast muy agradable, aunque no toquemos temas especialmente agradables. Sí, vamos a ver si reflexionamos un poco como poco, ¿no? A mí me ha gustado mucho, ¿no? Nos han mandado ahí un textito y tal, y te decía que, joder, que sin haber leído a Byung-Chul Han lo veía súper reflejado dentro de lo que has escrito. Entonces me parece increíble, ¿no? Como hay personas a las que admiro que estáis también llegando a mismos puntos en común. Creo que, aunque la sociedad esté como esté, ver referentes que llegáis, ¿no? Bueno, en la comunidad voy a hacer referencia a la comunidad que estamos construyendo en Psicoflix. Me gusta ver que acabamos llegando a conclusiones, bueno, quiero pensar que beneficiosas para todo lo que está pasando. Pero, Carlos, yo siempre hago una pregunta. ¿Cómo es tu día a día ahora? ¿Cómo mi día a día ahora? Además, ha cambiado. Esto va a estar mal teniendo en cuenta el tema del que vamos a hablar, pero tengo mucho trabajo en general. Yo también, bueno, todos y todas, ¿no? Estamos atravesados por los mismos marcos culturales, que es un poco de lo que venimos a hablar. Y en ese sentido, tal vez peco mucho, o tiendo mucho a pecar de ese marco que tiene que ver con la productividad. Y bueno, estoy muy hasta arriba. Dicho esto, siempre hay hueco para ir a entrenar, por disfrute, no por productividad, control del cuerpo, ni nada de esto. Hay tiempo para ocio con los colegas, con la pareja, evidentemente, leer, escribir, que bueno, las chapas en la newsletter están ahí y requieren Bueno, no son chapas. de mucho tiempo, así que bueno, un poquito de todo esto es lo que conforma mi día a día. Bueno, estamos muy contentos de compartir el día a día contigo aquí Igualmente. y de poder hablar de este tema que, bueno, creo que es muy necesario porque al final todas esas lógicas nos atraviesan, como tú decías, a todos los terapeutas. Y pensaba, ¿no?, en una cosa que tienes puesta en la newsletter, ¿no?, que pones en el apartado acerca de, ¿no? Y lo voy a leer porque creo que es interesante de cara a lo que vamos a comentar hoy, ¿no? Dices que no estás aliado con las lógicas de consumo y productividad culturales, que nos invitan constantemente a dar todo mascado y superficial para que la experiencia sea rápidamente consumida y pueda dar paso al siguiente producto, una especie de fast food divulgativo. Y me gustó mucho, ¿no?, esto que comentabas y quería preguntarte de qué hay en tu historia personal que te conecta a esta quizá filosofía, ¿no? O forma de mirar. Eh,
Bueno, en lo que respecta a la historia, hay mucha tendencia antisistema desde un origen personal que, bueno, poco a poco se ha ido traduciendo en otro tipo de sensibilidades que me llevan a colocarme ahí. Ese fragmento que has leído forma parte de la newsletter. eh, y tiene que ver con que llegó un momento en el que me cansé mucho, ¿no? De un tipo de divulgación muy simplona, muy de consumo rápido, uso y tiro, o produzco y tiro para pasar al siguiente post o al siguiente reel o al siguiente lo que sea. Eh, y no sé, no, dejó de gustarme, ¿no? Me tocó esa fibrita consistente en que, joder, igual nos estamos haciendo un poco idiotas y no necesariamente por quererlo, ¿no? Sino porque las cosas nos vienen dadas socioculturalmente así, vamos socializando poco a poco en esto, estamos además en unos momentos, en un tiempo cultural muy dado, ¿no? Tal vez más que nunca a estas cosas. Y el negarme a hacer un tipo de divulgación en la newsletter en ese sentido fue algo que, vamos, decidido. O sea, no vengo a dar a estas chapas por mantener seguidores o no. No, me mueve crear una divulgación compleja, porque es que estamos hablando de temas complejos. En psicología, evidentemente, conductas complejas, el ser humano es complejo, los terapeutas son complejos o complejas. No sé, entonces hay un punto ahí también de antisistema en la newsletter que me ha llevado a hacer una divulgación, pues entiendo que compleja en el sentido de hablar de muchos factores y no simplificarla. Yo de verdad que sufro a veces cuando estoy escribiendo pensando en la gente que va a leer la newsletter, pero es que la alternativa es aliarme con lo otro, ¿no? Y no me apetece. Bueno, sigue estando dentro de esta cultura. Es que me gusta mucho porque justo en el libro este de la Sociedad del Cansancio hace una Lo tengo distinción. pendiente, ¿eh? Hazme caso, te va a encantar. Ahí habla de cómo en torno a, bueno, la cultura más freudiana, en esa época todos estábamos más movidos por la disciplina, era la sociedad de la autorrestricción, y cómo ahora nos movemos más bien por esa positividad interna y tóxica, porque es reforzante hacer también por el entorno. Claro, sigues estando en este contexto, Ujú. sigues estando influenciado por esas recompensas que te dicen haz más, y me gustaría saber cuándo consideras en los últimos meses que te has visto más tentado a eso, cuándo has tenido que coger bien el volante, porque ya sí, has dicho que más o menos te ves, te identificas con esta corriente tuya, pero corriente nuestra, yo estoy dentro del pack, pero me interesan esos momentos de curvas cerradas donde dices, uff, esto es muy tentador. ¿Cómo hago, no? Para mantener el volante en la dirección en la que yo quiero moverme. Pero esto es constantemente, ¿no? Y un poco Mm. la reflexión fundamental de esto, de la charla de hoy, es que como terapeutas seamos conscientes de que estamos atravesados por los mismos marcos socioculturales que el resto de las personas. eh, y que si damos por bueno que lo damos, ¿no? Que buena parte del sufrimiento humano, de los malestares psicológicos de estos tiempos, tienen una naturaleza sociocultural, en parte, no toda, pero en parte. Claro, debemos tomar conciencia de que como terapeutas podemos reproducir o podemos reforzar esos marcos socioculturales dentro de la consulta, y esto, teniendo en cuenta el material con el que Mm. trabajamos y el rol que tenemos y bla, 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 no es poca cosa, no es poca cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, respecto a tu pregunta, yo curvas cerradas, vamos, todo el rato, o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, si me tengo que poner
tanto identificar como regular el volante en una dirección valiosa, tendría que estar absolutamente, vamos, en todo momento. El trabajo, para empezar, ocupa muchísimo tiempo. Ahí los marcos y las lógicas de productividad, de proyección de una imagen, muy tipo performance, rendimiento. Es que es Mm. absolutamente constante. Que en Entonces, psicólogo y psicóloga está como topográficamente muy bien camuflado cosas como acumular libros, leer eso es, incluso, ¿no? Eso de claro, tener objetivo de lectura a lo largo del año, claro. que es sutil, ¿eh? Pero existe. Eso está ahí, claro, Mm. Sí, sí, sí. evidentemente. O ideas de éxito como terapeutas consistentes en cuanto más casos cierro o Mm. cojo, más éxito tengo. Sí, vamos, Sí. en todo momento, ¿no? Y coger el volante para redirigir en direcciones valiosas, pues Y yo también. recomendándote libros, ¿eh? De verdad. Sí, no, pero sí, sí, pero está bien, ¿eh? Está bien. Hay que también escoger bien las batallas, ¿no? En las que nos metemos. Claro. Ahora entraremos a esa parte, ¿no? Del terapeuta, porque creo que también es un eje muy importante de las cosas que vamos a hablar. Y tú hablabas de que los problemas psicológicos, ¿no? Están insertados, ¿no? En un marco sociocultural. Y pensaba en esta parte divulgativa, ¿no? Porque estamos viendo también mucha divulgación respecto a prefijos auto, ¿no? Es decir, autosuficiencia, autocontrol, autocuidado, autoestima. Autorregulación, ¿no? También ha habido mucha y está habiendo mucha tendencia hacia los autos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, Carlos, con respecto Claro, al individualismo, ¿no? También. eso es muy buena observación. Claro, el individualismo es uno de esos marcos socioculturales más potentes en el que hemos socializado y venimos socializando. Que como terapeutas, iba a decir asumamos, pero no, la idea no es tanto tratar de evitar asumir esa influencia porque es imposible, sino más bien identificar que estamos atravesados o atravesadas por esos marcos. Si no identificamos esto y lo llevamos a la consulta o a la divulgación, podemos convertir esos mensajes que suenan muy, muy bien y que evidentemente nos van a resonar absolutamente a todos y a todas y van a recibir mucho reconocimiento, tipo auto, el poner límites, las red flags famosas, etcétera, etcétera, convirtiéndolo en dogma, pues seguramente estemos contribuyendo a reforzar una tendencia que, bueno, es una de las que principalmente están detrás de esa aparición de malestares y sufrimiento psicológico en nuestro tiempo. Evidentemente, como terapeutas, vamos, va a ser muy necesario en muchísimos casos trabajar en torno a la puesta de límites, las red flags, lo auto, sí, claro, evidentemente. Pero hay veces que lanzarlo casi de forma dogmática, como sea una regla, ¿no? Donde el individuo necesariamente tiene que defenderse, poner límites, no tolerar absolutamente nada que invada sus deseos, necesidades, bla, bla, bla. Joder, en un mundo que es social y complejo y que necesariamente vamos a tener que negociar, ceder, comernos algo de malestar de vez en cuando, bla, 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 pues puede ser una práctica como poco a reflexionar. Mm. ¿A quién crees que beneficia toda esta individualidad? ¿Por qué se estará reforzando? ¿Por qué cada vez hay más cámaras de eco Ujú. en redes sociales? ¿Qué estará pasando? ¿Hacia No, dónde no, no apuntamos? ¿Nos sé, ponemos conspiranoicos un poquito? claro, no sé si hay un quién, o no me atrevería yo a decir que hay un quién, que puede ser, sino, o sea, creo que esto es autorreforzado, ¿no? O sea, en primer lugar, cualquiera de estas cosas sobre las que hemos socializado no nos van a llamar la atención, no van a chirriar porque las tenemos naturalizadas en tanto en cuanto hemos socializado con ellas. No llaman nuestra atención.
Si no llaman nuestra atención, no las vamos a identificar. Si no las identificamos, no las vamos a poder modificar. En tanto en cuanto son marcos socioculturales establecidos, dinámicas, reglas, planteamientos, bla, 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 y actuamos en función de ellas, van a recibir reconocimiento, reforzamiento, pues hay como una autoperpetuación que te cagas. Luego, claro, se pagan peajes y estamos pagando peajes por todos lados. Una sociedad cansada, una sociedad o individuos de una sociedad vacíos, nada nos llena, con muchas necesidades no resueltas, que siempre quieren más, más, más y más. O sea, claro que pagamos consecuencias, ¿no? Una sociedad también más idiotizada, y lo pienso, ¿no? Que al final está escapando constantemente de cualquier tipo de incomodidad, y eso está bien hasta un punto, ¿no? Entonces, bueno, pues los peajes no son precisamente pequeños, a mi parecer. Claro, y añadido a esta lista, ¿qué relación ves todo esto con la soledad? Porque en consulta sí que se ve que hay muchas personas que vienen sintiéndose solos precisamente, ¿no? Ujú. Hombre, si sumas el individualismo como marco, si sumas esa evitación de la complejidad que hemos aprendido y estamos cada vez más y más aprendiendo a tener, si sumas la evitación de la incomodidad, que este también es un marco transversal absolutamente a todo. Claro, la soledad como consecuencia me parece natural, ¿no? Al final estamos aprendiendo a que yo soy el centro del universo prácticamente, aunque no me reconozco como tal, porque me reconozco una puta mierda, pero el individuo es el centro de todo. Cualquier cosa que tenga un mínimo de complejidad, y ojo, es que una interacción normal con otro ser humano ya requiere de una complejidad, ¿no? Determinada, y o todo aquello que requiera experimentar incomodidad, hay que evitarlo. Pues poco a poco nos vamos aislando. Hay muchas cosas que evitar, ¿no? Desde esos marcos. Mm. A mí me preocupa que a veces sea el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Porque estamos aquí hablando de la individualidad, de la propia evitación del sufrimiento. ¿Y cuál sería la solución? ¿Sería la terapia la solución? Justamente un espacio individual que tiende a buscarse como evitación del sufrimiento. Ujú. ¿Qué hacemos Claro. con eso? Porque como sociedad tampoco estamos dando una solución adecuada, ¿no? Y Claro. parecemos los terapeutas como aparente Ujú. solución. Claro, no, no, claro, es que la terapia no puede ser la solución, o sea, puede ser una parte de la solución, siempre y cuando terapeutas estemos suficientemente concienciados en la influencia que tienen estos marcos socioculturales sobre nuestro comportamiento, y, bueno, a partir de ahí poder un poco contribuir, ¿no? a la solución. Pero claro, estamos hablando de una solución mucho más amplia, ¿no? Social, Ujú. sociocultural. Es un bicho muy, muy grande y muy complejo, pero claro, eh, nada de eso lo vamos a poder cambiar si desde nuestras individualidades no vamos tomando conciencia de el mundo que estamos construyendo. Ujú. Pensaba al hilo de lo que decía Darío de este espacio personal uno a uno, que ahora se concibe, ¿no? Como un lugar de optimización, de rendimiento, de competencia, y la terapia está pasando a ser un producto más de consumo, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esto? Claro, eso sería una alianza, ¿no? Con eso que venía diciendo Darío, pues este sea un ejemplo de alianza con estos marcos socioculturales, en la que en este caso la terapia pasa a ser un trabajo de uno a uno, donde un terapeuta o una terapeuta trabaja prácticamente desde una perspectiva de optimización de ese individuo, de ese consultante, de esa consultante que ha venido a la terapia, para que siga haciendo lo que tiene que hacer en términos socioculturales: producir, rendir, consumir.
estar feliz todo el tiempo, evitar la incomodidad y la complejidad. Claro, o sea, es que la terapia, si no tomamos conciencia como terapeutas y no nos revisamos en este sentido, puede ser, vamos, una aliada brutal de estas cosas. Entonces, claro, es que nos exige revisarnos, ¿no? Recuerdo que bueno, vosotros lo habréis vivido también, ¿no? Esa insistencia que se ha tenido siempre en cuanto a que un terapeuta tiene que hacer su propio proceso psicológico antes de pasar terapia, bla, 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 ¿no? Esto que siempre se ha dicho y para lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo, salvo que estemos hablando de la necesidad, claro, evidentemente, de pasar por un proceso terapéutico para trabajar según qué cosa, porque me van a llegar problemáticas de ese tipo que pueden activar según qué cosas en mí, pero bueno, en general no he estado de acuerdo con eso, pero sí creo que si bien eso no, sí que cabría o sería necesario hacer una revisión personal y esto supongo que en la supervisión, ¿no? Incluso la propia reflexión personal lo puede dar de cuáles son los principales marcos socioculturales que a mí me atraviesan y que sin darme cuenta, porque es que esto no va de falta de competencias o habilidades clínicas, esto va de no darme cuenta porque no me rechina, porque me he criado aquí, he socializado aquí y esto está normalizado, pero ¿cuáles de estos marcos socioculturales estoy especialmente llevando a la consulta, ¿no? A la terapia, esa relación con otro ser humano que está poniendo su malestar, su sufrimiento en mis manos o que está pidiendo un cambio conductual en el sentido que sea. Creo que es una responsabilidad, ¿no? Por parte de nosotros y nosotras como terapeutas de preguntarnos qué nos está atravesando socioculturalmente y qué estamos reproduciendo en la consulta. Mm. Yo creo que todos hemos visto alguna vez o hemos vivido una situación parecida a esta en la que alguien viene a consulta a contarnos algún problema interrelacional, ¿no? Que tiene con alguien y tal, sin haber hablado con ese alguien, ¿no? Y estamos aquí como en una burbuja privada donde tratamos de resolver unilateralmente un problema de dos, de tres, de los que sean, ¿no? Por lo menos somos humanos, pero es que esto ahora está ocurriendo con una inteligencia artificial. Se está todavía reforzando más esa individualidad. Entonces, te pregunto, ¿no? ¿Cómo crees que la IA, ChatGPT, Gemini y todo este tipo de herramientas va a favorecer esta individualidad? Pues supongo que va a depender bueno, sí, iba a decir, va a depender de nosotros y de nosotras en general y de nosotros y de nosotras particularmente como terapeutas, ¿no? O sea, Ujú. la IA está ahí, va a estar ahí, va a seguir mejorando, eh, brinda una serie de potenciales beneficios y brinda una serie de potenciales consecuencias que no son pequeñas. Eh, Depende, Te ¿no? están viniendo a ti ya a consulta gente que están Sí. retroalimentándose con la IA. Sí, 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 y personas que se llevan a la inteligencia artificial cosas que estamos trabajando, tanto para confirmar como para sacar ejercicios, técnicas, procedimientos, bla, 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 a partir de lo que venimos trabajando en consulta y ponerse a hacer, sí, claro, se empieza a ver. Esto va a ir a más con todos los Sí, eso está, pero eso, wearables, eso está porque claro. Ujú. dentro de nada estarán integradas en gafas, en auriculares, en collares y en todo este tipo de Ujú. cosas. Entonces se unirá mucho más a nosotros. El yo Claro. inseguro va a florecer Claro, pero como... qué papel queremos ejercer nosotras y nosotros como terapeutas? La crítica, la queja, solo riesgos, igual no va por ahí las cosas y tenemos que Ujú. subirnos, entender y favorecer un uso que, oye, pues igual tiene sus puntos aprovechables, ¿no? ¿Crees que estamos divulgando lo suficiente sobre el buen uso Podría, de la inteligencia artificial? pero cero. Y de lo que estamos divulgando es en plan muy amenazante que Ujú. entiendo y comparto que hay una amenaza potencial derivada de un mal uso de estas cosas. Y entiendo también que esto acaba de llegar y bueno, pues nos estamos un poco poniendo en marcha, pero a día de hoy divulgación poca y con un sesgo demasiado
demasiado amenazante, ¿no? Catastrófico. Ayer leía Edgar Cabanas que decía que la IA no es una herramienta, ¿no? Un pincel o una llave inglesa sí que es una herramienta, Mm. porque las herramientas amplían lo que la persona hace, no sustituyen, ¿no? Y creo que también pues va muy acertado a esto que estáis comentando. Y pensaba en la parte terapéutica, Carlos, porque de qué manera, ¿no? Esto afecta también a lo que entendemos como marca personal, ¿no? Del terapeuta que también hay unas lógicas performativas también ahí que se pueden volver muy perversas. Ujú. Ahí, bueno, ahí Darío seguro que nos puede decir cosas que está metido en estas cosas de psicólogo, empresa, un emprendimiento, bla, bla, bla. Pero sí, lo de la marca personal en el contexto de la terapia, ¿no? Del terapeuta, de la terapeuta de psicología, es curioso, ¿no? Porque, bueno, históricamente la marca personal servía para anunciar, promocionar, hablar de unos productos o servicios que se querían, pretendían vender. Y poco a poco, y creo que también influida por estas lógicas, estos marcos, individualismo, ¿no? La economía de mercado, la sociedad de consumo, poco a poco se ha ido convirtiendo en algo que ha secuestrado la propia identidad o está empezando a secuestrar la propia identidad del terapeuta, de la terapeuta en este caso, ¿no? Ahora es el terapeuta, la terapeuta, el producto a vender. Ya no es tanto sus servicios, sino que es el propio terapeuta, la propia terapeuta, la que ha quedado muy secuestrada por esa marca. Y claro, esto tiene implicaciones. Desde de cara a la divulgación, evidentemente, es una exposición del profesional, en este caso, a partir de una serie de características concretas que van a ser súper reforzadas. El terapeuta pasa a ser prácticamente la marca y el terapeuta pasa a comportarse en base a las propiedades que marca la marca, que tiene la marca. Si yo soy, tengo que inventar y no quiero herir sensibilidades. Si yo Pues, pues, soy, no, 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 no lo voy a hacer porque voy a herir. Yo soy pues mucho. Carlos Moratilla, terapeuta, no sé qué, Insta. El Insta ese va a estar compuesto de un par de características que no solo me voy a esforzar en promocionar, sino que lo voy a hacer en redes, donde voy a recibir mucho, mucho, mucho reforzamiento, donde me voy a esforzar mucho, mucho, mucho por mostrar estas dos características. Corro el riesgo de que el mundo del comportamiento, el sufrimiento, lo que hago, lo que conceptualizo, lo que propongo, bla, 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 se reduzca a las propiedades de ese Insta, de la marca. ¿Me Mm. explico? De manera que se puede caer en el riesgo, ¿no? De que pues todos mis planteamientos queden absolutamente rígidos y reducidos a lo que mi marca dice. Cuando estamos trabajando con un fenómeno como es el comportamiento, el malestar o el sufrimiento, que de naturaleza es complejo, flexible, bla, bla, bla. Mm. Sí, además ocurre algo que yo creo que no todo el mundo es consciente de esto. El algoritmo está diseñado de una manera determinada para que el contenido, X contenido sea más afín a él y se mueva más. Ese tipo de contenido tiene una serie de peculiaridades que el psicólogo o la psicóloga tendrá que ir cumpliendo, ¿no? A modo de check. Cumplir ese tipo de peculiaridades, además, te hace a ti consumir divulgación de una manera determinada. Entonces, la forma en la que te vas fijando en el conocimiento está también moldeada por ese algoritmo. Tú como terapeuta acabas cambiando para adaptarte a ese algoritmo, por tanto, tu ejercicio como tal también va a estar modificado. Esto es un poco Exactamente. perverso, Eso pero es. no somos conscientes del todo. Y esto se observa muy bien cuando trabajas con creadores o creadoras de contenido, cosa con lo que yo tengo experiencia y cómo de alguna manera vives al servicio de. O sea, tu mente ya está construyendo contenido de las cosas que vas viviendo.
Ujú. peligrosísimo para un terapeuta. Sesga por completo Ahí voy. Eso todo. es precisamente lo perverso de esto, ¿no? Al final, estamos en una constante performance identitaria y dentro de esa identidad, la identidad profesional no escapa a esa performance. Y hoy en día tenemos un contexto tan potente para lo bueno y para lo malo como son las redes sociales, donde yo me muestro de la manera que me da la gana, muy cuidadosamente seleccionada. Voy a lanzar el mensaje que me dé la gana, muy cuidadosamente seleccionado. Tengo una comunidad que va a reforzar todo esto. Poco a poco, identitariamente, me voy reduciendo a esos componentes que estoy proyectando. Y una vez que Mm, estoy ahí, voy a ver el mundo desde ahí. Voy a entender el comportamiento desde ahí. Mis conceptualizaciones corren el riesgo de que se hagan exclusivamente desde ahí. mm, Y esto, o sea, sí. podemos ponerle el nombre que nos dé la gana. Psicólogo basado en la evidencia, psicólogo, Contextual, contexto así, conductista, sí. no pesocentrista, feminista, Ujú, anticapitalista, o sea, la etiqueta que nos dé la gana. mm, sí, 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 100%. Sigue, Como si cuidado. eso, ¿no? Validara que tu práctica realmente está haciendo eso, ¿no? También, Ujú. ¿no? Mm, Em, y pensaba todo esto, Carlos, que estás mencionando, porque tiene efectos también incluso en el propio setting terapéutico, ¿no? Yo me he encontrado personas pues que me han dicho en sesión, le reforcé positivamente, ¿no? Y cuando yo veía ese análisis funcional no estaba pasando eso precisamente, ¿no? Para esa persona. O escuchas palabras como, Buah, esto es una defusión, ¿no? O me distancié de mis pensamientos, ¿no? Y pienso de qué manera este concepto, ¿no? Que es el therapy speak, o como el lenguaje terapéutico, está permeando también en la sociedad, en la forma en la que nos relacionamos. ¿Cómo crees que afecta también en el modo de entender el sufrimiento humano? Pero es un modo de entenderlo genuino, ¿tú crees? No, yo creo que no, Porque claro. igual, dado que verbalmente, ¿no? Culturalmente, la terapia está adquiriendo significados como, bueno, propiedades muy agradables, ¿no? Muy reforzantes, muy validadas a nivel sociocultural. Claro, de nuevo, corre el riesgo de convertirse en un producto de consumo. Tanto en cuanto yo como paciente, que lo soy, utilizo estos términos, de alguna manera estoy proyectando una imagen de estoy en terapia, sé hablar de lo terapéutico, pero no porque tenga una conciencia, un conocimiento razonablemente profundo, sino porque está valorado, ¿no? El uso de estos términos porque me asocian a hacer terapia, a que me estoy revisando, optimizando, a que estoy haciendo algo valorado socialmente. Entonces, claro, va un poco por ahí. ¿Me mm. explico? Sí, 100%. Tu discurso puede tapar tu propia experiencia. Al final te acabas Claro, no, engañando. es tal cual. Sí, 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 100%. Claro, esto vivimos en un contexto en el que se ve cada vez más reforzado y estaba pensando, os pongo una anécdota. Por cosa de la vida, pues una antigua clienta a la que vi hace 10 años ha vuelto a consulta, ¿no? Y yo noto las cosas que me pide y como yo ya no las doy. Porque lo que se me reforzaba al principio no se me está reforzando ahora. Claro, esta es la evolución natural que puede tener un terapeuta o una terapeuta, pero pienso en cómo salimos de la carrera, cómo salimos del máster. Joder, es que tú sales de la carrera referenciado por X docentes y X modelo, ¿no? Dentro de la carrera, que tú puedes estar de acuerdo o no con ese paradigma. Y también las redes sociales, ¿no? Una aspiración, cada vez aumentan más las graduadas en psicología. Bueno, y todo lo que está pasando con el sanitario, no lo vamos a hablar aquí porque nos calentamos, ¿vale? Yo creo que habría que atacar, entre comillas, a la universidad de alguna manera. ¿Cómo se te ocurre a ti que podríamos hacerlo?
no tengo ni papa. Venga, sé creativo, Ah, hombre, Carlos. no, Vamos con no unos es que arietes. no sabría ni por dónde empezar. Sí, es una estructura bastante sólida, claro. Sí, sí, sí. Mm, ¿Tú tienes idea? Yo tengo idea. Bueno, al final, no tengo idea. Yo soy muy favorable, o sea, yo voy muy a favor de las comunidades. O sea, creo que el poder construir comunidades sanas es importantísimo. Pero claro, al final volvemos a lo mismo, son micronichos. Y estamos favoreciendo la individualidad, la identidad en torno a una etiqueta. Y en realidad nos separa, porque tú construyes una comunidad como la que construimos aquí en Psicoflix y en realidad nos estamos pudiendo separar de otras personas, de otros paradigmas. Ujú. Por eso cada vez intentamos extinguir y castigar más ese tipo de discursos, ¿no? En contra de alguna corriente terapéutica. Yo creo que los psicólogos, las psicólogas, seguimos enemistados de alguna forma. Entonces, no querría ir yo con un discurso muy crítico tampoco a la universidad. Ujú. No lo sé, Carlos, no sé cuál es el No, camino. es difícil, o sea, es muy complejo. Yo puedo hacer un poco de, me atrevería a hacer un poco de autocrítica en lo que respecta a, bueno, nuestra identidad, reconocimiento, ¿no? O identificación con las filosofías conductistas, el análisis de conducta, bla, 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 en las que creo que ya no se da tanto, aunque, aunque sí, pero bueno, antes, ¿no? El propio término somos una filosofía o somos terapeutas basados en la evidencia ya parecía o parece que otorga ese basado en la evidencia una serie de propiedades per se bueno, que habría que matizar, ¿no? Basado en la evidencia está asociado a rigurosidad, responsabilidad, ausencia de duda, verdad, bla, bla, bla. Claro, cuando te fusionas a esta identidad, es muy fácil que, evidentemente, derive en un patrón de comportamiento, en un tipo de acciones muy coherentes con ello, según las cuales, pues claro, todo lo que digo, como soy un terapeuta basado en la evidencia, es verdad, tienes Ujú, razón. Si tú no formas parte de mi comunidad, club, ujú. ya no estás haciendo ciencia. Todo lo que venga de ti ya es sospechoso de no ser cierto. Mi terapeuta no cambia, es que mi terapeuta no está cogiendo bien lo que le estoy diciendo, porque yo no me puedo estar equivocado si soy un terapeuta basado en la evidencia. O Ujú, sea, he hecho un análisis funcional de puta madre. ujú. ¿Por qué no cambia mi terapeuta? O sea, mi terapeuta, mi consultante. Algo no está haciendo. En fin, que evidentemente la fusión, ¿no? O la identificación con según qué elementos, propiedades, pues nos puede llevar a actuar de según ¿Cómo evitamos desde esa autocrítica, autorreflexión, cómo evitamos también un cierto eclecticismo, ¿no? Porque si empiezas a dudar mucho sobre tu forma de actuar, te estoy haciendo preguntas muy complejas, Carlos, lo No, sé. no, está Pero, bien. pero por otro lado, claro, puedes acabar dudando incluso de tu propio modelo, ¿no? Y empezando a llevar las sesiones muy erráticas. Claro, o sea, que claro, evidentemente hay que tener cuidado con el punto, ¿no? A partir del cual dudas. Creo que hacer un poco de autocrítica, supervisarse, revisarse y tal, está bien. Y no se trata de poner en cuestión la ciencia o la evidencia, evidentemente. O sea, que es que esto es irrenunciable. Hablo más de fusionarte a una serie de propiedades, ¿no? Que parece que transforman todo, todo lo que se deriva de ¿Cómo ellas. elegirías tú, Carlos, a un buen supervisor o supervisora Ya, terapéutico? ¿Qué requisitos dirías tú que... ya. ¿Tu misma No lo, corriente? ¿No? Sí, ¿Sí? o sea, tema corriente sí, en el sentido de elegir corrientes que tengan una buena base científica, ¿no? Que estén basadas en la evidencia, que sean, eh, o se apoyen en ¿O no? filosofías No, te va alguien que hace sólidas, ¿no? Reiki. Y aquí hay muchas, no solo son los conductismos, ¿vale? Hay otras, pero creo que ese es un punto importante.
A partir de ahí, joder, es difícil, ¿no? Porque sobre todo no lo vas a saber a priori sin conocer al supervisor o la supervisora. ¿No? Claro. Porque tiene que ser un supervisor, una supervisora suficientemente flexible a la par que riguroso, un supervisor, una supervisora que tenga la suficientemente práctica como para saber detectar cuestiones técnicas determinadas, pero a la vez que esté lo suficientemente sensibilizada, formada, tenga experiencia respecto a lo que es la propia conducta del terapeuta, de la terapeuta, es muy difícil y creo que a priori es muy difícil poder seleccionar a alguien con, no sé, con acierto a la primera, ¿no? Pero pasa también cuando eliges a un terapeuta o una Exacto. terapeuta. Mm, ¿Cómo elegirías a un buen terapeuta? mm. Porque de esto también en redes hay mucho. Sí, ¿Cómo sí. elegir a un buen O terapeuta? cómo saber cuándo ir a terapia. Claro, Son dos puntos, sí, muy difícil. Y al final luego la gente elige por los comentarios, porque más o menos las palabras clave que han visto en tu web coinciden con lo que yo considero que estoy buscando, pero luego ya en consulta... claro, claro. mm, Normal, ¿no? sí, sí, es así, es así. Y que ahí también hay una edición, ¿no? Porque la gente que te deja comentarios suele ser la gente con la que ha ido bien la terapia también, ¿no? Eh, Claro, Entonces, sí, sí, soy por el lo general, superviviente. claro. claro. Entonces Yo pensaba en supongo también esta... que los likes, ¿no? O sea, el número de Claro. seguidores y estas cosas en redes influirán, que esto Ujú. pues también es muy de nuestros tiempos, ¿no? El confundir éxito en redes con profesionalidad, con habilidad, con tal, cuando no tiene necesariamente que ver. Mm. Ujú. Claro, pensaba en esta parte de, de esa edición del yo que mencionabas antes, ¿no? Y de qué manera toda esta, este funcionamiento que está habiendo, este caldo de cultivo actual, crees que puede impactar en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de los problemas del yo desde FAP. Sí, vamos a este ritmo bastante, ¿no? O Mm. sea, a este ritmo bastante. Eh, es que la cuestión identitaria es uno de mis temitas favoritos en psicología y no quiero dar demasiada chapa, pero a ver, sobre todo, creo que tenemos que tener en cuenta el efecto muchas veces perverso que tiene tanto el abrir la ventana de las redes y de un plumazo observar un montón de cosas hasta abrir las ventanas de redes para que nos miren un montón de personas a nosotros y a nosotras. Esto conforma un contexto muy dado a esa performance, ¿no? De la que venimos hablando. Da mucho o abre mucho la puerta a que aparezcan, pues, esas también conductas, esos comportamientos que sabemos que no ayudan una mierda, como son las comparaciones, la evaluación constante, ¿no? El someternos a exámenes a nosotros o nosotras mismos constantes, esa hiperreflexión y tal. Claro, esto lo que al yo, ¿no? A la identidad se refiere, vamos, está siendo y no tengo dudas de que seguirá siendo muy impactante. Mm. Sí, Muy impactante. sí, 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 100%. Y para ir cerrando el círculo, porque claro, por un lado, estamos aquí castigando muchas cosas, y estoy pensando en esa psicóloga, y psicóloga a nosotros nos escucha gente que, bueno, recién está sacándose el máster, está empezando a ejercer, y por supuesto, pues querrá dar terapia. Y la única manera a veces de empezar a dar terapia, pues es divulgando, haciendo algo de marketing, que si el posicionamiento de tu ficha de Google Empresa, todo este tipo de cosas, ¿no? Uf, y protegerse, ¿no? De no caer en ese tipo de tácticas es verdaderamente complicado. Y claro, ¿qué Ujú. ocurre? Que luego el mercado, si es que tenemos que hablar en esos términos para entendernos, está absorbido por X cuentas. A Ujú. veces etiquetados por una persona, esa marca personal que ha crecido, ya tiene tintes de empresa, y otras veces por empresas. Catalana Occidente había
comprado una movida y ahora van a empezar a ofrecer servicios de psicoterapia en masa a través de las aseguradoras, ¿vale? Y eso pues también va a ir impregnándose dentro de nuestra cultura porque sabemos, ¿no? Todas esas grandes cuentas que luego tienen grandes equipos, pero también están todas esas grandes empresas que también tienen grandes equipos y uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que absorba una empresa? ¿Que absorba una persona? Pero bueno, vuelvo a ese perfil, ¿no? De psicóloga y psicólogo que está empezando y quiere darse a conocer o lo que sea. ¿Cómo crees que pueda hacerlo sin ensuciar realmente su trabajo terapéutico? Lo primero de todo es que, igual que en la terapia, igual que en cualquier parte, aquí, en este tipo de planteamientos, tampoco se puede colar esos marcos socioculturales que tienen que ver con el rendimiento, la productividad, Entonces, esto no va de hacerlo bien o mal, correcto o incorrecto y tal, ¿no? Cuidado con eso, sino de moverse de la manera más flexible posible, abriéndose a la cagada, a la rectificación, a identificar. Yo creo que solo con aumentar un poquito la sensibilidad para identificar qué nos está atravesando y qué estamos llevando a las terapias, vamos, creo que es más que suficiente. Entonces, no metería aquí una exigencia desmedida, no trataría de evitar la acción o la influencia de estos marcos socioculturales, porque es imposible y además ya sabemos que el control, que es otro, ¿no? de esos marcos, ¿no? La sobrevaloración del control no suele salir bien, sino que además suele complicar las cosas. Entonces, bueno, pues como siempre es flexibilidad, es apertura, es tratar de funcionarlo de la manera más genuina posible. Genial, ¿no? Este mensaje como para ir cerrando el podcast porque, bueno, tampoco queremos caer en una suerte de nihilismo y que las personas que estén escuchando este episodio pues se bloqueen, ¿no? Sino que, bueno, sea una forma de cuestionar un poco pues nuestra práctica y nuestra forma de estar en el mundo y en la terapia, ¿no? Que creo que, bueno, pues van un poco de la mano. Y pensaba, Carlos, que mucho de esto lo divulgas en tu newsletter y me gustaría que nos contaras pues también dónde pueden encontrarte a ti y dónde pueden encontrar también la newsletter. La newsletter la pueden encontrar en movere.substack.com. Son chapas infinitas, lo siento. Aviso, quien se quede, que se quede a sabiendas de lo que hay, porque, en fin, perdón. En redes, en Instagram sobre todo, @c.mordiaz y @moverepsicología. Estoy. Muy bien. Pues dejaremos todo enlazado aquí abajo para que lo tengan a mano y puedan leer la newsletter, que yo la he estado bicheando para este episodio y la verdad que ¿Verdad? muy interesante. Y muchas gracias, Carlos, por poner aquí Un placer un siempre. punto de voz crítica. Muchas Gracias, Carlos. Y muchas gracias a ti también que estás escuchando este episodio y si te has quedado hasta aquí, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí Marina Bazaga, también hablaremos de un tema muy chulo con ella. Y nada más, recordaros que tenéis hasta el día 11 el curso de aplicación de metáforas en la práctica clínica desde AC y RFT. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.